Si tienes un viaje a Berlín o ya te encuentras ahí y no entiendes cómo funciona el transporte público, este video es para ti. Voy a explicarte de la manera más sencilla posible cómo moverte por la capital alemana sin problemas de multas o llegadas tarde. Desde cómo moverte en la ciudad hasta cómo ir y venir al aeropuerto, además de algunos consejos que me han sido muy útiles en mi estancia por acá. Así que no te despegues hasta el final de este video. En Berlín se puede subir al tram, al bus, al S-Bahn o al U-Bahn sin pasar por ningún torniquete ni barrera. Quizá algunos podrían pensar que es gratis viajar, pero créeme, en Berlín hay pocas cosas gratis. No lo hagas, porque de vez en cuando suben al transporte público inspectores vestidos de civil, y si no traes tu ticket validado, ya sea en físico o en digital, te multan con 60 euros. Con menos de esa cantidad puedes viajar todo un mes por toda Alemania. Pero eso te lo voy a contar en el siguiente video. El sistema se divide en tres zonas: la zona A, que es el centro de Berlín, la zona B y finalmente la zona C, que es la que utilizarás para ir y venir al aeropuerto o bien otros lugares un poco más a las afueras de Berlín. Otra cosa importante que también es muy bueno saber es que la zona A está delimitada por una línea de tren llamada Ringbahn, que como su nombre lo indica, es un anillo que es la frontera entre la zona A y la zona B. Se trata de la S41 y S42, siendo la S41 una ruta que va en la dirección de las manecillas del reloj y la S42 una ruta que va en contra de las manecillas del reloj. Puedes comprar boletos para las zonas A, B, B y C o A, B y C. Se compran en los andenes del S-Bahn o del U-Bahn o dentro del tram o del bus. Puedes comprar distintos tipos de viajes. Existe el Einzelfahrschein, que es un viaje único y que cuesta 3.80 euros para la zona AB. BC y ABC aumentan un poco el precio. Cuenta por un viaje de hasta 120 minutos en una sola dirección, sin regreso, es decir, no puedes ir y volver al mismo lugar del que saliste con el mismo boleto, tendrías que pagar otro. Puedes utilizar todos los métodos de transporte, excepto los trenes de larga distancia, como el Intercity Express o ICE, el Intercity, el Eurocity, o transportes privados como Flixbus. Puedes también comprar 4 tickets y se reduce un poco el costo. También tiene la opción del Tageskarte, que es un ticket válido por 24 horas de viajes ilimitados por 10.60 euros para la zona AB. BC y ABC también aumentan un poco el precio. Pero igual, si compraste la zona AB y de pronto quieres ir a la zona C, existe una extensión de ticket que se llama Anschlussfahrausweis, que es una mejor opción, en este caso, para extender tu boleto a una zona más. Otra opción es el Kurzstrecke o viaje corto. Cuesta 2.60 euros y con este puedes viajar hasta 3 estaciones de S-Bahn o U-Bahn o hasta 6 paradas de bus o tram. Este ticket también lo puedes comprar en paquetes de 4 con un pequeño descuento. También cuentan con tarifas para niños y estudiantes. Si quieres viajar con tu bicicleta, también necesitas comprar un boleto especial para la bici. Déjame en los comentarios si te gustaría que explicara más sobre este tema en otro video. Igual de importante que comprar tu boleto es validarlo una vez que vas a utilizar el medio de transporte. Si tu ticket no está sellado, cuenta prácticamente como si no tuvieras boleto. Esto significa también una multa de 60 euros. A modo de recomendación, yo utilizo mucho Google Maps para saber cuál es la mejor ruta para llegar a mis destinos. Le indicas en dónde te encuentras, hacia dónde vas y te va a dar múltiples opciones con horarios y tiempos estimados de llegada, los cuales casi siempre son muy acertados. Y bueno, ya para cerrar este video, les comento que yo usé este tipo de boletos solo al principio de mi estancia en Berlín, hasta que descubrí una mejor opción con la que puedes usar el transporte público de toda Alemania durante todo un mes. Pero de eso te hablaré el próximo video. Así que si llegaste hasta acá y te pareció útil esta información, te agradezco mucho le des like a este video, suscríbete a este canal y déjame en los comentarios qué te gustaría saber de la vida en Berlín. Que tengan un lindo día, nos vemos hasta el siguiente capítulo, abrazos.